acabamos de adorarle, acabamos de decirle cosas bellas a ese Dios todopoderoso que está con nosotros. Es un Dios todopoderoso. El Salmo 91 yo sé que lo han leído miles de veces. Muchas personas inclusive tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero el poder no está en abrir la palabra. El poder está en leer la palabra de Dios. Amén. Y este salmo nos da una introducción poderosa. Nos muestra 3 títulos de Dios. ¿Por qué Dios tiene que presentarse así? Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios se presenta como ese Dios omnipotente. Dios se presenta como el Shaddai, el Dios que todo lo puede hacer y suplir para la iglesia. A Dios no le queda nada pequeño para suplir a la iglesia lo que está necesitando. Dios se presenta y les dice: aquí está el Dios todopoderoso. ¿Será que nuestra creencia para Dios es tan pequeña que Dios tiene que presentarse y decir quién es Él? Tiene que presentarse y decir: yo soy el Shaddai, yo soy el León, yo soy el Dios sublime, para que tú creas lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la palabra del Señor. Él se presenta como ese Dios todopoderoso, al que tal vez nosotros vemos como ese Dios pequeño, como ese Dios que no alcanza, como ese Dios que no suple mi necesidad, como ese Dios que de pronto le he orado mucho, pero que no ha recibido respuesta. Tal vez no recibe respuesta porque vemos a ese Dios, así como lo vimos algunas veces en mi caso, estatuas desde allá hasta acá. Lo vemos pequeño, lo vemos sin poder, lo vemos que como que no puede. Y obviamente esas estatuas no podían, pero el Señor sí puede, porque es Dios todopoderoso, porque es Dios Shaddai, el Dios que suple toda necesidad, es el Dios que todo lo suple a su iglesia, es el Dios suficiente. Tiene que ser el Dios suficiente para ti. Tiene que ser el Dios suficiente para tu casa. Tiene que ser el Dios suficiente para tu negocio. Ese es el Dios que se está presentando en esta palabra. Y dice la palabra de Dios que Él habita al abrigo y mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es morar? ¿Qué es morar? Es tener una casa, es tener una residencia que perdure, que permanezca. Eso es morar. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Yo soy la casa permanente. Tú eres la casa permanente del Espíritu de Dios. Eres tú. Y dice la palabra allí en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Qué palabra poderosa, porque el mundo no lo puede conocer, mi hermano. El mundo no lo puede conocer porque el Espíritu de Dios guía, porque el Espíritu de Dios enseña, porque el Espíritu de Dios corrige, porque el Espíritu de Dios redarguye. El mundo no quiere recibir eso. Eso no lo quiere recibir el mundo. El mundo quiere moverse como quiere, tomando sus propias decisiones y tomando los caminos que más le convengan. Pero dice la palabra, pero vosotros le conocen porque mora con vosotros y mora en vosotros. Así que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y dice la palabra que Él es nuestra luz y es nuestra salvación. ¿A quién temeremos? ¿A quién temeremos? Dice la palabra. ¿A quién temeremos? ¿Por qué he de atemorizarme si a mi lado está el Dios sublime? Si a mi lado está el Dios Shaddai, si a mi lado está el Dios altísimo, ¿por qué me tengo que
avergonzar? ¿Por qué me tengo que atemorizar? Y dice el versículo 3. Me pasé. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuál es el cazador? El enemigo es el que nos quiere atrapar. El enemigo es el que quiere poner las trampas. El enemigo es el que nos quiere oprimir. Pero yo, ¿qué tengo? ¿Qué unión? ¿Qué vínculo? ¿Qué nexo? ¿Qué relación yo tengo con el enemigo? Ninguno. Ninguno, porque Cristo murió en esa cruz. Cristo murió en esa cruz y rompió todos esos lazos que me unían al enemigo. Todos esos nexos salen de la iglesia. Salen de la iglesia, del poder que tenía sobre la iglesia, del poder de esa voz del enemigo que nos abra el oído y nos dice y nos insinúa que la palabra del Señor no tiene valor. Así como lo hizo con Eva, las armas del enemigo no han cambiado, mis hermanos. Las armas del enemigo no han cambiado, son las mismas armas. Así que Eva, le dio su oído. ¿Con que no? ¿Con que Dios dijo? Eso te está diciendo, eso nos está diciendo a diario. Dios no puede, su problema es muy grave, usted es un pecador, usted volvió a caer en su pecado, usted no tiene autoridad. Eso es lo que el enemigo nos anda diciendo todos los días, a cada momento de nuestra vida. El enemigo nos lo anda diciendo, pero dice la palabra que ese lazo de ese cazador no nos va a coger, no nos va a alcanzar. El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero yo, como hijo de Dios, no tengo que mirar al monte. Yo tengo que estar en el monte. Yo tengo que estar en el monte, porque Moisés era el que subía al monte a encontrarse con el Señor. Tenemos que estar en el monte en todo momento de nuestra vida. Tenemos que relacionarnos, tenemos que tener esa intimidad, tenemos que buscar esa presencia. Tenemos que estar en el monte. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque Él no duerme, porque Él te guarda. Él no duerme. Él es tu sombra, tu mano derecha, dice la palabra. Y dice que Él no dará nuestro pie para que caiga. El Señor pone su mano, el Señor pone su mano para que nosotros podamos dar pasos firmes. Y dice la palabra en el versículo siguiente: me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y lo uní con el 9 y el 10 que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pueden caer 1000 enfermedades sobre la tierra, mi hermano. Pueden caer 1000 pestes sobre la tierra, pero dice que a nosotros no nos alcanzará. Que caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, y a mí no me tocará, dice la palabra del Señor. Tengo que estar segura de esa palabra. Tú tienes que estar seguro de ese Dios Shaddai, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que suple la necesidad de la iglesia. Ese es tu Dios, no es un diosito, es un Dios todopoderoso. Y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. He puesto al Señor en una posición en mi vida, lo hemos puesto. ¿Y sabe qué traduce esperanza? Esperanza traduce refugio. Esperanza traduce guarida. Si yo estoy segura de que estoy en esa guarida, de que estoy en ese refugio. Ustedes conocen animalitos, los topos, por ejemplo. Ellos hacen sus huecos en la tierra y sienten que viene algo contra ellos, o sienten algún ruido y se meten debajo de la tierra porque saben que allá no los van a alcanzar. Ese es nuestro Dios, el que nos guarda, el que se convierte en ese refugio para cada uno de nosotros. Él es mi guarida, allí me puedo guardar, allí me puedo esconder de ese lazo del cazador que me quiere alcanzar. Pero nosotros, desafortunadamente,
Hemos abierto la puerta. Cuando entra el temor, cuando entra el miedo, cuando entra la duda, le abrimos la puerta a ese enemigo que nos quiere alcanzar, que manda su lazo y nos coge así como hacía el llanero solitario. ¿Sí los conocen? Lanza y lo enrolla. Cuando nosotros abrimos esa puerta de temor, ¿por qué? Si tú eres mi Dios, mi salvación, Señor, ¿a quién temeré, Señor? ¿A quién temeré? Lo dice la palabra, pero ¿sabe qué? Dios hace su parte. Él hace su parte, porque aquí está escrito en su palabra, pero también el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte. Dice en el versículo 4, escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es el escudo? ¿Cuál es esa adarga? ¿Cuál es esa espada que está a nuestro beneficio? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el escudo. Yo tengo que proclamar la palabra, yo tengo que hablar la palabra, yo tengo que orar la palabra del Señor, porque cuando yo oro la palabra del Señor, poder sale de mi boca, poder sale de la boca de cada uno de ustedes, porque la palabra es poder. ¿Qué dice la palabra allí? En Isaías 51:16. Los que tienen su Biblia, búsquenlo. Isaías 51:16. Dice la palabra así. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo, pueblo mío eres tú. Amén. Ha puesto su palabra en nuestra boca. Pero ¿cómo voy a hablar la palabra si no la leo? ¿Cómo voy a hablar la palabra? Porque el Espíritu Santo toma de lo que hay en esta memoria, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he memorizado. El Espíritu Santo viene y toma la palabra para que salga por mi boca, porque esa es la espada que va a ir contra el enemigo. Esa es la espada que va a ir a quitarle la cabeza a todos esos demonios. Él es el que nos ayuda. Amén. Cristo mismo se defendió con la palabra, acordémonos. Cristo se defendió con la palabra. Allí en Lucas 4, cuando estuvo en el desierto, ¿qué dijo el Señor? Cuando el enemigo vino y lo atacó. Cuando tuvo hambre, lo atacó en su identidad, lo atacó ofreciéndole poder sobre la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Escrito está, escrito está. A cada palabra que el enemigo venga a decirnos que no tenemos la autoridad, que el Señor no lo va a hacer, tengo que pronunciar la palabra. Escrito está, fui elegida por el Señor. Escrito está, hay poder en mi boca. Escrito está que lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Escrito está, esa es la forma, esa es la espada que tú tienes que tomar para ir a derribar toda fuerza del enemigo. Esa es la palabra que nos va a dar la fuerza para pararnos delante de esos gigantes, para pararnos delante de esos gigantes y quitarle la cabeza. Esa es la palabra, la seguridad que tenemos en el Señor. Esa seguridad es la que nos va a ayudar a ir en contra de las fuerzas del enemigo. Cristo lo hizo, Él se defendió con la palabra, Él oró la palabra y así el enemigo tuvo que irse. Amén. Porque lo que está escrito, hermano, lo que está escrito en esta palabra se tiene que cumplir. Lo que está escrito en esta palabra tiene que cumplirse. Lo que está escrito en esta palabra tiene el poder del Espíritu. Lo que está escrito en esta palabra fue inspirado por Dios. Lo que está escrito en esta palabra no tiene un no delante de Dios. Lo que está escrito en esta palabra, Satanás no puede venir a decir que no se cumple, porque toda la palabra que el Señor dio, toda la palabra se va a cumplir, toda la palabra se riega y es como esa semilla que sale y que cuando tú la botas por tu boca, empieza a dar esa semilla, empieza a crecer en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en todo lugar donde tú estés. Esa palabra tiene que dar su fruto. Amén. Amén.
Y dice el versículo 9 y 10, vamos nuevamente al Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el refugio, al Altísimo por tu habitación, mora en nosotros. No nos sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar nuestra morada. Esa es la seguridad que tenemos. Pero ¿qué dice también allí? El Señor nos dio otra arma. Él nos dio una arma que no la podemos desconocer. Muy poco nosotros hablamos de los ángeles. Muy poco se habla de los ángeles. Y es un arma que nos ayuda. Dice en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cerca de ti están los ángeles. Los podemos activar en el nombre de Jesús. Son como esos escoltas que están a nuestro lado. Y dice la palabra en el versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor activa ángeles a nuestro alrededor. El Señor activa esos escoltas para que nos lleven al trabajo, para que lleven a nuestros hijos. Esos escoltas están ahí al lado de nosotros y no nos van a dejar. En el nombre de Jesús podemos activar los ángeles para que estén encima de nuestra casa, para que estén alrededor de nuestra casa, para que estén debajo de nuestra casa, con espadas desenvainadas, para que vayan y nos defiendan de toda obra satánica, de todos los brujos, de todos los pactos, de todos los diseños de Satanás. Tenemos la autoridad dada por Dios para activar los ángeles. Ellos están con nosotros. No los deje manicruzados, hermano. No deje a los ángeles manicruzados, porque ellos son siervos, dice la palabra, que ejecutan la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra, los ángeles van a ejecutar esa palabra. Por eso hay poder en la palabra de Dios, porque cuando yo la pronuncio, ángeles vienen y las retoman. Imposible que cuando la palabra dice que cuando nos atamos con nuestras palabras para cosas malas y vemos cómo es el resultado de esas palabras, imposible que si yo me ato con la palabra de Dios no se cumpla. Se tiene que cumplir. Se cumple la palabra de Dios, porque también me estoy atando. Tú tienes que atar tu casa a la palabra del Señor. Ata tu casa, tus finanzas, tu esposo, tu esposa. La palabra de Dios es la que le va a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y en el versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Amén. Dios le dio autoridad a la iglesia para echar abajo los planes del enemigo. Vamos a ir allí a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Lo vamos a leer todos atentamente. No lo iba a leer todo, pero es muy importante lo que dice la palabra. 15 al 23 dice así: algunos a la verdad predican a Cristo. Perdón, estoy leyendo en Filipenses. Dije algo raro, pasa. Desde el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, muchos van a oír de su fe en el Señor y los van a llamar, mis hermanos, para que ustedes oren, para que ustedes compartan la palabra. Pero si no leemos la palabra, ¿qué van a ir a compartir? Se van a sentir miedosos, temerosos de ir a compartir la palabra porque no la leemos. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene ojos
Cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos la presencia de Dios, se abren nuestros ojos espirituales para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos herederos hay aquí del reino de los cielos? ¿Cuántos herederos hay aquí? Usted es heredero, mi hermano, de esta palabra. Usted es heredero de lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted es heredero del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder de resurrección está en cada uno de nosotros. Ese mismo poder fue desatado sobre cada uno de nosotros, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor dio el poder a la iglesia de ir, de hollar serpientes y escorpiones, de ir contra las fuerzas del enemigo. Tenemos la autoridad para presentarnos ante el enemigo, a ir y quitarle la cabeza. Tenemos la autoridad. En Apocalipsis dice que Satanás perdió su belleza y que el Señor lo convirtió en espanto. Tal vez si vemos un demonio nos asustemos muchísimo y tal vez retrocedamos, pero si estamos seguros, si estamos cada uno de nosotros seguro de ese Dios Shaddai, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios sublime que está con nosotros, si estamos seguros de ese Dios, no nos va a dar miedo enfrentarnos a esos demonios de insomnio por los que oramos ahorita, demonios que se levantan, pero como les decía, hemos abierto puertas. ¿Sabe por qué? Porque nos falta perdonar. Nos falta perdonar, mis hermanos. No es solamente venir a la iglesia. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué cuentas tengo todavía? ¿Qué deudas tengo con el Señor? ¿Qué deudas tengo que no me he puesto a cuentas con Él? Y el enemigo tiene y se arremete contra nosotros porque tiene ese argumento contra nosotros. Necesitamos perdonar. Necesitamos restaurar relaciones rotas. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuál es tu cuenta con el Señor? ¿Cuál es tu cuenta? Muchas veces llegamos a la iglesia porque sabemos que hay algo en la iglesia. Y he visto a muchas personas, no solamente aquí, llorar en la iglesia porque sabe que ahí está la respuesta. Llora porque sabe que Dios puede darle una respuesta. Pero si no nos ponemos a cuentas con Dios, nada estamos haciendo. Hay fuerzas invisibles y hay fuerzas también visibles. En el mundo hay fuerzas visibles. El gobierno y todo lo que se está moviendo en este momento son fuerzas visibles a las cuales nosotros como iglesia nos podemos enfrentar. Pero las fuerzas invisibles ya saben que están derrotadas. Las fuerzas invisibles ya saben que Cristo murió en la cruz del Calvario, que esa sangre santa se derramó por cada uno de ustedes. Pero el que no lo sabe es el cristiano. Él sabe perfectamente que esa sangre era santa. Es santa esa sangre. ¿Y cuánto nosotros nos demoramos en pedir un perdón? ¿Cuánto nosotros nos demoramos en ponernos a cuentas con Dios? Cuando nos demoramos en ponernos a cuentas con Dios, estamos pisoteando esa sangre. Estamos pisoteando esa sangre. Sangre santa. Sangre que pagó un precio por mí. Sangre que pagó ese precio por ti. Esa sangre que me dio el privilegio de no pagar ningún
ninguna condena. La sangre de Cristo me dio ese privilegio de no pagar ninguna condena. La pagó el Señor por mí. La pagó por mí. Así que piensa en este momento, ¿qué deuda tienes con Dios? No es con el vecino, no es con mi hermano que me dijo, no es. Es con Dios que tienes una deuda de confesar en privado, allí en tu cuarto. Confiesa aquello que tienes guardado en tu corazón. Porque entre más te demores, más la obra del Señor se va a demorar. Más el Señor va a demorarse en dar una respuesta. Porque algo que tenemos que tener en cuenta es que los argumentos, el Señor quitó todos los argumentos. El Señor rompió el acta de decreto, pero nosotros volvemos y la tomamos y se la damos al enemigo. Cuando dudo, cuando tengo temor, cuando no perdono, vuelvo y tomo esa acta de decreto y se la entrego al enemigo otra vez. Por eso es que no nos suelta el enemigo, sabiendo que nosotros tenemos la autoridad. Y el Señor sujetó, dice, todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo lo sujetó, no solo en este siglo, sino en el venidero, dice la palabra del Señor, en el venidero, en el venidero. Tenemos la autoridad dada por Dios. No te conformes, mi hermano. No te conformes con menos. La victoria ya es suya. ¿Qué es lo que está necesitando? Dígame, ¿qué está necesitando, hermano? ¿Qué está necesitando? Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que necesitas, pero Dios necesita que tú des también un paso de fe, que tú hagas lo que te corresponde. Necesitamos hacer lo que nos corresponde. No todo le toca a Dios. Porque Él no quiere muñecos aquí que le pongan una cuerda. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vayas. Tú ve, perdona, pide perdón. Ve y restaura esa relación. Restaura esa relación. Ponte a cuentas con Dios. Y el Señor hará. Dios hará en el nombre de Jesús. Amén. Dice Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad llegará al justo. Dios nos ha declarado justos. Por la sangre que se derramó, tú eres justo. De pronto no lo merecemos porque somos pecadores, pero Cristo nos declaró justos y dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Tú eres justo, mas los impíos serán colmados de males. Tristemente el de afuera, si no quiere, será colmado de todos esos males. Todos esos males vendrán a ellos. Amén. Y dice Romanos 16. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. No solamente lo va a apresar, lo va a aplastar, dice la palabra. Lo va a aplastar. Yo creo en esa palabra. Dios va a aplastar toda fuerza del enemigo. Dios los va a aplastar bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar a aplastar al enemigo. Porque ya tú eres justo. Tú ya tienes una posición. En Cristo ya tenemos una posición. Amén.
Así que hermano, no se rinda. No se rinda, manténgase vigilante. Mantenerse vigilante no es a veces hacer una vigilia en la noche. Mantenerse vigilante es andar pendiente. ¿A dónde estoy llevando? ¿A dónde me están llevando mis pies? ¿A dónde están mirando mis ojos? Eso es mantenerse vigilante. Hace unos días vi una película que no la leí porque era muy confusa, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Dije, ay, me la voy a ver que de pronto es más entendible. Pero había mucho sexo. Yo tengo que ver eso. El Hijo de Dios tiene que contaminarse con todas esas escenas. Pues me tocó parar en la película y adelantarla para más o menos saber de qué se trataba la película, pero no, al fin la quité. ¿A dónde están mis ojos puestos? ¿Qué están viendo mis ojos, mi hermano? ¿A dónde me están llevando mis pies? Cuidado, ¿a dónde me llevan mis pies? Mis pensamientos, ¿a dónde me están llevando? Creyendo que la vida es leve, que voy a tener la juventud toda la vida. Creyendo que yo lo puedo hacer todo, que puedo con autorización hacerlo todo, así me vaya contra mis padres, así me vaya contra la familia. Creemos que lo podemos hacer todo. ¿A dónde nos están llevando nuestros pensamientos y nuestras decisiones? Esta es la hora. Hoy es el día. Si escuchas hoy su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no lo deje para mañana. Hoy es el día. Hoy es el día que tiene que perdonar a su papá. Hoy es el día que tiene que perdonar a su esposo. Hoy es el día que tiene que perdonar a sus hijos. Hoy es el día. No la deje pasar, hermano. No la deje pasar. Porque Dios nos pone momentos donde le hemos dicho, Señor, pero ¿qué hago? Dime qué hago, Señor. ¿Qué hago, Padre? La respuesta no la trae a través de una predicación. La respuesta no la trae a través de una película. La respuesta no la trae a través de una música, de una canción. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a cuentas con Dios. Este es el día. No sabemos si salimos en este momento de acá o predicando. El Señor venga y arrebate a su iglesia. Y muchos de nosotros nos quedemos solo por aplazar lo que tengo que hacer. No aplace más, hermano, porque la bendición lo está esperando. Y a veces la bendición se demora, es por eso. La bendición se detiene hasta que nosotros no hagamos lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es eso. Eso es lo que nos corresponde. Tengo poder en mi boca, tengo al Señor en mi corazón. Yo soy la residencia permanente del Señor. ¿Qué tengo que hacer para que el poder de Dios se mueva? ¿Qué tengo que hacer para conocer personalmente a ese Dios? ¿A qué tengo que renunciar para que Dios mueva a sus ángeles? ¿Qué tengo que hacer? Aún Cristo allí en el jardín, antes de que lo apresaran, ¿no fue allí a orar? Siendo Dios que vino, siendo Dios que podía hacer lo que quisiera, pero fue allí acongojado al jardín. Y allí dice la palabra que fue fortalecido en el jardín del Edén, fue fortalecido allí en ese jardín de Dios. ¿Cuál es su jardín? ¿A dónde tiene que entrar usted, hermano? ¿A dónde tiene que entrar para ponerse a cuentas con Dios? Ojalá no espere que termine esta reunión y diga, en la casa lo hago, porque no lo va a hacer nunca. Nunca lo va a hacer. Si usted quiere respuestas de Dios, póngase a cuentas con Él. Dice Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová.
¿Cuáles son los redimidos de Jehová? ¿A dónde están los redimidos de Jehová? ¿Usted sí se la cree que es redimido? ¿A dónde están los redimidos de Jehová? ¿A dónde están? Levanta la mano y di: aquí estoy. Yo soy redimido. Yo fui aquel hombre por el que Dios pagó ese precio. Yo soy la razón por la que Cristo vino, dejó su trono y vino y se hizo hombre por mí. Yo soy la redimida de Dios. Yo soy aquella persona por la que Dios dejó su trono. Ese amor fue el que lo trajo a este lugar. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando volveremos a nuestro hogar. Vamos a volver a Sión cantando. Y dice: y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Qué es perpetuo? ¿De un día? ¿De 2 días? Por siempre. Por siempre vamos a estar en gozo con el Señor. Y dice: y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Huirán. Pero ¿sabe qué dice? Que volveremos a Sión. Pero eso ya lo podemos vivir. Ya lo podemos vivir. Vivir en gozo, en alegría. Ya lo podemos vivir cuando voy a la presencia de Dios. Cuando voy y me ato con las palabras del Señor. Cuando cojo la espada y la levanto y le digo: no más al enemigo. Quítele ese lugar a Satanás, mi hermano. Quítele ese lugar que le dio. Anule todos esos diagnósticos médicos. Anule lo que le dijo su papá. Mi papá se la pasaba diciéndole a mi hermano que iba a ser un embolador. Y él ya ahorita es un contador. Estudió tarde, sí, como a los 40. Porque conoció del Señor y entendió la palabra. Entendió que se rompen las ataduras. Rompa las ataduras de su familia. Rómpalas, hermano. Esos ciclos repetitivos tiene que romperlos. Rompa esos ciclos repetitivos, no los acepte. Rompa esas herencias que vienen de la familia. Rómpalas. Eso le toca hacerlo a usted. A usted le toca hacerlo. Hágalo. Rompa esas herencias. No admita que se repitan en su vida, la vida de sus padres. No admita que se repitan en sus hijos la vida que vio en sus hermanos. No permita que la pobreza que vivieron sus familiares la vivan sus hijos aquí a mañana. No lo permita. El Señor está ahí. Pero dice que con gozo, que con alegría, y el dolor y el gemido huirán de cada uno de nosotros. El grupo de alabanza, por favor. Pónganse en pie, por favor, hermanos. Si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios hoy, y si quiere hacerlo hoy, pase aquí adelante, aquí al altar. No le importe si lo miran o no lo miran. Si tiene que ponerse a cuentas con Dios, hágalo hoy aquí. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te pongo mi vida delante de ti, Señor. Hoy pongo mi vida delante de ti, Padre precioso. Hoy te pido perdón, Señor, si he pisoteado tu sangre, díselo de corazón. Te pido perdón si he pisoteado tu sangre, Señor. Te pido perdón si te he desobedecido, Señor. Te pido perdón si he tenido por poco tu palabra, Señor. Te pido perdón si no me he posicionado, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque he dejado que Satanás haga con mi vida lo que quiera, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Y te pido, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a mi corazón, llegue a mi familia. Padre, que esta palabra de fruto en tu iglesia, que esta palabra de fruto, Padre, que tu iglesia avance, Padre, que tu iglesia avance. Dile: Señor, hoy te confieso,
Hoy te confieso, Señor, lo que no he hecho, Señor. Hoy confieso mi pecado escondido. ¿Qué tienes escondido, hermano? ¿Qué tienes escondido? Sácalo hoy. Sácalo hoy de tu corazón. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he dudado, Señor, del Dios Shaddai, del Dios que me puede proveer todo lo que necesito, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy confieso mi pecado. Aunque no pasaste aquí, dile: Señor, hoy te confieso lo que hice en secreto, Señor. Hoy te confieso lo que nadie sabe, Señor. Hoy te confieso lo que tú sabes, Señor, en secreto, Señor. Tú lo sabes, Señor. Gracias, papito precioso, gracias. Que tu palabra corra, Señor. Que tu palabra corra y sea esa sal sazonada. Que sea esa sal que perdura, que hace perdurar a tu pueblo, Señor. Padre, que esa sal, Señor, recupere su poder, Señor. Que la sal recupere ese poder, Señor. Que hoy esa sal que es tu palabra, Señor, hoy, Señor de los cielos, hoy melle, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, dile gracias. Dile: Señor, gracias, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas en mí, Señor, porque estoy bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias porque estás a mi lado, Señor. Gracias, Señor. Hoy activamos los ángeles. Hoy activamos los ángeles, Señor, para que lleven a cabo tu palabra, Señor. Para que, Señor, vayan y ejecuten tu palabra, Señor. Dile: Señor, gracias. Levanta tus manos. No temeré a lo que pueda venir. Con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá. Y estoy seguro en tus brazos. Como Moisés, caminaré